Hola oyentes y videntes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a encontrarnos con Enrique Zimmerman que nos atiende desde Israel. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto. Bueno, por cuestión de días no te pillamos esperando a que suenen las alarmas o en tensión por ese tema, porque esto se ha vivido, si en esta guerra llevan casi 2 años con la posibilidad de que esto suceda, ya en esta guerra en particular con Irán, la cosa era mucho peor, los misiles eran mucho más precisos y lograron traspasar muchas veces las defensas antiaéreas israelíes. Pero no queríamos hablar solamente del aspecto inmediato de esta guerra de Irán, sino de las posibilidades también que se abren con el final de esta guerra. Eh, Déjame decirte algo, Jorge. Yo ya infelizmente he vivido y he cubierto como periodista y he vivido en primera persona muchas guerras aquí, en las últimas décadas. Muchos misiles lanzados desde miles de kilómetros, desde Irak y ahora desde Irán y anteriormente desde Gaza y desde Hezbollah en el Líbano. Y yo creo que 12 días como los que acabamos de pasar no los he pasado jamás. O sea, fueron días realmente duros. Y hay que entender cómo llegamos a esta guerra antes de ir a las oportunidades, si me permites, porque yo creo que tengo la sensación que en algunos países fuera de Israel, sobre todo en Europa, se ha olvidado todo lo que ha pasado aquí en los últimos 21 meses. Esto no cae en un vacío, como esa frase tan poco inteligente del secretario general de Naciones Unidas. Esto viene de los cambios tectónicos provocados por el 7 de octubre del 2023. Ese día cambió la historia. Ese día con esa matanza en la que 1.200 personas fueron asesinadas en unas horas por 5.700 hombres de Hamas, en que hubo decenas de personas violadas, quemadas, descuartizadas y 251 llevadas a Gaza desde sus camas en pijama. Esa cambió la historia, cambió, yo diría, la percepción de la sociedad israelí, la actitud de sus fuerzas de seguridad, porque las mismas fuerzas de seguridad del mismo ejército que ese día tardó horas en llegar a los kibutzim del sur de Israel, en llegar a Ofakim y Asderot atacadas por Hamas, ese mismo ejército llegó al Monte Hermón a 3.000 kilómetros de altitud y ahora creó un pasillo seguro, abierto, de casi 2.000 kilómetros para la Fuerza Aérea Israelí, pasando varios países árabes que colaboraron con Israel, entre ellos Siria, pero además Irak y Jordania e incluso Arabia Saudita, y todo esto para llegar hasta Teherán, ir y venir como Pedro por su casa, sin ningún tipo de problemas de seguridad. Y no solamente esto, sino que Israel durante 12 días, el mismo ejército que fracasó de esa forma el día 7 de octubre, hace 21 meses, logró controlar todo el espacio aéreo de un país 80 veces más grande que Israel. O sea, lo que pasó aquí es, yo diría, un cambio de paradigma. Por la primera vez, quizás desde la Segunda Guerra Mundial, quizás desde la creación de Israel, hay un cambio de paradigma tan grande que lo que vamos a ver ahora, a partir de ahora, hablando ya de lo que me preguntas, de las oportunidades, es una serie de reacciones en cadena que yo creo que la mayoría de la gente aún no tiene la percepción ni el entendimiento de lo que ya está pasando, mucho más de lo que va a pasar probablemente en los próximos meses, en los próximos años. bueno, hemos visto en estas últimas horas declaraciones de Witkoff de Estados Unidos diciendo de que en esa lista que pocos meses antes del estallido de esta guerra llegaban los rumores, este país también se sumará a los acuerdos de Abraham y este otro, pero según Witkoff hay nombres que la gente ni se imagina que están haciendo cola en este momento, porque esto no solamente fue un golpe para Israel,
también entiendo yo que fue un golpe muy fuerte para el mundo árabe. El decir, pareciera como que este era como en las películas del oeste americano, era el último fuerte, no de Occidente, sino del propio mundo árabe frente a las pretensiones expansionistas e imperialistas de Irán a través de sus ejércitos delegados, ¿no? El mundo árabe tiene un problema y es que hay una dualidad. Una cosa es lo que dicen sus ministerios de Asuntos Exteriores y otra cosa es lo que ellos realmente piensan. Entonces a mí me ocurrió que yo estaba en uno de estos países, ¿por qué no decirlo?, en Arabia Saudita, y vinieron a hablar conmigo príncipes que me dicen, brother, así me dicen, hermano, esto es un sueño realizado, pero por favor, derribar la cabeza de la serpiente, porque también para ellos Irán es la cabeza de la serpiente. También para ellos Irán es quien mueve todos los tentáculos, como hemos visto, con este círculo de fuego que fue creado hace ya casi 2 décadas por Qasem Soleimani, que luego Estados Unidos mató, que era un círculo de fuego alrededor de Israel, con Hezbollah, con milicias en Siria, con milicias en Irak, con los Houthis en el Yemen, con Hamas y la Jihad, cuya misión era una, asfixiar a Israel. Y eso es lo que ellos intentaron hacer durante todos estos años. Y el 7 de octubre fue parte de todo esto. Este círculo de fuego que fue financiado con miles de millones de dólares por Irán se incendió totalmente. Israel rompió yo diría, un precedente, sentó un precedente, nunca había ocurrido en la historia de la humanidad que un país, además un país pequeño como Israel, con 10 millones de habitantes, logra, después de su peor derrota, el 7 de octubre, logra ganar una guerra en 7 frentes. Y no solamente gana esa guerra en 7 frentes, sino que hace incendiar todos esos enemigos, entre ellos Hezbollah, que era el brazo más poderoso de Irán y era la organización no estatal más importante del mundo, con casi 200.000 misiles, muy exactos además. Te puedo contar un secreto y es que Netanyahu, días después del 7 de octubre, dijo, si atacamos ahora a Hezbollah, ellos van a destruir medio Tel Aviv. Y fíjate lo que ocurrió en septiembre del año siguiente, 2024, cuando Israel, con la operación de los Buscas y con una serie de ataques como estos que acaban de ocurrir ahora en Teherán, que demuestran un grado de inteligencia a nivel de conocimiento de servicios de inteligencia quizás único en el mundo, consiguieron colocar en los bolsillos de 4.000 líderes de Hezbollah Vipers buscas que explotaron y que los neutralizaron. Y de hecho, yo creo que nadie pensó, te voy a decir una cosa, yo creo que ni el mismo Netanyahu creyó que algo así podía ocurrir. Y eso se repitió ahora calcado aún más, yo creo, aún con más mérito en Irán. Sin embargo, el éxito de Israel, del Mossad y de la Fuerza Aérea es, en mi opinión, superior al de la Guerra de los 6 días. En la Guerra de los 6 días Israel tenía 200 aviones y perdió un 10%. Es verdad que fue un éxito que fue estudiado en todas las academias militares del mundo, pero yo creo que lo que ocurrió aquí en Teherán, en Irán en general, con este ataque israelí, no solamente va a ser estudiado en las academias militares, sino que va a cambiar, ya está cambiando de hecho, la realidad geopolítica. Tú dijiste, insinuaste lo que dijo Witkoff, que hay países que están en la cola. Yo te puedo decir que había países en septiembre y octubre del 2023, en vísperas de la masacre de Hamas, había países que ya tenían todo preparado. El 15 de octubre de ese año estaba prevista la normalización entre Israel y Indonesia, el país de más población del mundo musulmán, 275 millones de personas. Iban a firmar un acuerdo con Israel. O sea, el 7 de octubre tuvo ante todo el objetivo de matar la normalización entre Israel y Arabia Saudita. Pero luego tuvo otros efectos. El de Indonesia, y te diré que el 7 de septiembre, un mes antes de la matanza,
Yo tuve el privilegio y de verdad el honor de estar en la primera delegación oficial israelí invitada. Estuve muchas veces antes, pero nunca de forma oficial. Fue la primera vez que fuimos invitados en una delegación de 12 personas, la mayoría hombres de negocios, encabezados por una mujer increíble, experta en Oriente Medio, la doctora Nirit Ofir, que ella fue la única que habló. Ella habla persa, habla árabe, ella fue la única que habló. Los demás teníamos una etiqueta gigantesca sobre el pecho que decía Israel y todo el mundo árabe encima mirándonos como si fuéramos extraterrestres. Y el mensaje era claro. Estamos a punto de normalizar las relaciones. Y luego al final me pidieron para publicar en Israel un artículo sobre esto. Volví, lo publiqué en Yediot Ahronot. Ese artículo fue citado en todo el mundo árabe el día siguiente, textual, con las fotos de la doctora Ofir. Y además, en el Tehran Times y en la prensa iraní, también lo que enseñó que ellos entendieron el mensaje y dijeron es ahora o nunca. O sea que jamás hizo esta misión de la misma manera. ¿Tú te acuerdas las primeras entrevistas con Radio Sefarad cuando había atentados suicidas? Y Yitzhak Rabin aparecía en la calle pálido y fumando y diciendo Lama Achshav, ¿por qué ahora en los atentados de Hamas? Cuando se hablaba de un Estado palestino. Jamás, como me dijeron todos sus líderes que los entrevisté, de los 7 fundadores entrevisté 6 encabezados por Ahmed Yassin, siempre decían, nosotros no queremos un Estado palestino. Eso es una traición, porque es claudicar, es de alguna manera rendirte ante los judíos. Nosotros queremos un Estado islámico en toda la región, en Cisjordania, en Gaza y en lo que ellos llaman Israel, en la entidad sionista, así lo decían. Entonces, ellos mataron el proceso de paz en los años 90 con los atentados suicidas y ahora, en el 2023, intentaron ejecutar la normalización entre Israel y Arabia Saudita, entre Israel y el mundo árabe y el mundo musulmán con este ataque, pero no les salió bien. Hoy, los sirios en Damasco, el gobierno acaba de anunciar que hasta final del mandato de Donald Trump, 2029, ellos pretenden unirse a los acuerdos de Abraham y llegar a un acuerdo con Israel. Esto es algo que hace meses hubiese parecido ciencia ficción, pero es que no es solo Siria, también Líbano está desarmando a Hezbollah, también Líbano, el general, el comandante Yosef Aoun, el presidente, está exigiendo a Hezbollah que no entrase en la guerra de Israel contra Irán, aunque el líder supremo de Irán lo exigió, la respuesta fue no, y además se están autoexiliando muchos oficiales de Hezbollah que se sienten débiles y heridos, mal heridos, se están exiliando sobre todo a América Latina, a Brasil, a Venezuela y a otros países con sus familias para permitir o para no permitir que Israel destruya a Hezbollah. Bueno, de todo lo que nos dices, hay una parte que todavía, bueno, las demás partes se ve que se están cocinando, pero hay una parte que todavía no termina de verse que vaya a ser así. O sea, la caída del régimen de los ayatolás en Irán, la amenaza que visualizan todos los países sunitas de la zona, parece que ellos van a seguir al frente del país, ¿no? Nadie lo tiene claro. Yo no apostaría por ello. Yo creo que puede ocurrir algo allí dentro de 2 horas y puede ocurrir algo dentro de 10 años. Es un poco como Assad. Cuando empiezan las revoluciones árabes, lo que llamaron equivocadamente las primaveras árabes, me llama el vicepresidente sirio, Abdel Halim Haddam, que era un hombre que había sido ministro de Exteriores, vicepresidente, muy próximo al padre de Bashar el-Assad, de Hafez el-Assad, que cuando muere Hafez el-Assad sigue siendo vicepresidente, pero un día desaparece de Damasco y aparece en París. Y nadie entiende qué pasó. Y él me contactó y yo fui a verle y entonces me dio las pruebas de que Assad y Hezbollah habían matado al primer ministro libanés, Hariri. Y había una investigación internacional sobre ello y él me eligió a mí para darme las pruebas y me las entregó. Yo
las entregué a Naciones Unidas, esto fue emitido en todo el mundo. Muy bien. 5 años después, 2011, me vuelve a llamar. A Bruselas fue la entrevista, aunque él vivía en París. Nos encontramos en el mismo hotel en Bruselas y allí él me dice, Zimmerman, lo que ocurre aquí es que Assad ya ha matado 2.000, 2.500 personas en unos días y él va a caer. Empezó el principio del fin para Assad. Ni él se imaginaba, ni yo, que esos 2.000, 2.500 se convertirían en más de medio millón y que tardaría aún muchos años, hasta el 2024, del 2011, para que Assad cayese. Estas cosas son imprevisibles. No se puede saber realmente hasta qué punto este ataque, por ejemplo, de Israel y de Estados Unidos, tocó el régimen iraní. Yo te puedo decir hechos, hechos que son muy desconocidos en Europa, donde en muchos sectores, perdóname, reina mucha ignorancia. Los hechos son los siguientes. En Irán hoy en día, según todos los estudios, el régimen de los ayatolas está apoyado solamente por 10-15% de la población. Hay dos versiones, 10 o 15. Son 92 millones de personas. Si que hace el cálculo, estamos hablando de 13, 14, entre 10 y 13, 14 millones. Pero todo el resto, la gran mayoría, está en contra. 55% tiene entre 15 años y 40. Son jóvenes y para ellos este es el arma más letal que existe. Ellos viven en otro mundo, en el mundo digital, en el mundo más global. Se quieren occidentalizar. Yo veo a los iraníes que llegan a Dubái o a Estambul o a Europa. Se desmadran, no quieren vivir más bajo represión, sobre todo las chicas. Las ves, ellas no pueden más, y las mujeres. Piensa que las mujeres llevan desde el 79 del siglo pasado teniendo que cubrirse, prohibida hablar con un hombre, una policía de la moral que está por las calles y que las ahoga. Todo esto puede llevar a un cambio. Ahora, es cierto que hay aún un 10-15% que está un poco perdido entre los dos sectores. Y este sector, un poco en la zona gris, teme, no quieren este régimen, pero temen que Irán se pueda volver una especie de Libia o de lo que era el Líbano o incluso Siria o Irak, un caos. Temen que no haya una alternativa. Ahora, ¿qué hace falta para que caiga un gobierno? Hacen falta dos cosas. Una, que el país esté lo suficientemente avalado, y esto lo está, no hay duda. Después de los ataques israelíes, imagínate al joven iraní que está en Teherán, los que quedaron, porque la mitad de la población se fue, 5 millones de personas de los 10, pero imagínate el que se queda, que mira arriba y que ve aviones israelíes sobrevolando 24 horas al día y drones, aviones sin piloto israelíes atacando todo tipo de objetivos. Eso es durante 12 larguísimos días, si quieres un día de 12, con 12 días dentro. Entonces, esto afecta a todo el mundo, pero claro, hace falta una segunda cosa, y es una organización política. Y en este momento no lo vemos aún. Yo escuché esta mañana manifestaciones en Teherán que vi en los medios de comunicación y en las redes sociales en las que jóvenes gritaban Reza Pahlavi, el hijo del Shah. Shah es en persa rey, el hijo del antiguo rey, que era un dictador de hecho, pero comparado con los ayatolas es un santo para ellos. Entonces algunos gritaban que le quieren de vuelta. Yo sé que dentro del régimen iraní hay una movida súper interesante de gente como el antiguo presidente Hassan Rouhani, que es de verdad un reformista, que alguien lo definió como el Gorbachev del régimen iraní. O sea, como la persona que puede intentar llevar a una transformación de este régimen obscuro, teocrático, dictatorial. De verdad, una cosa que intenta devolver este gran país que es Irán al siglo VII. Intenta, no, lo logró en muchos aspectos. Y al principio del Islam. Bien, esta gente empieza a hablar de que no puede ser, de que basta,
de que no se puede seguir así. Piensa que hoy, por primera vez, Ali Khamenei, el líder supremo, apareció después de una semana de estar encerrado y nadie sabía dónde está. Siguen sabiendo, sin saber, pero no salió a la calle. Ya está como Nasrallah, actúa como el líder el secretario general de Hezbollah, que estuvo encerrado en el búnker desde el 2006 hasta que le mataron cuando veía el discurso de Netanyahu en Naciones Unidas y le cayó una bomba en la cabeza en su búnker, en Beirut, en la Dajia. La pregunta es qué pasará. Yo creo que Israel y Estados Unidos decidieron no tocar en Ali Khamenei, no por amor a él, sino porque querían que haya alguien que esté allí para tomar decisiones. Alguien lo definió como beber el vaso de veneno. ¿Te acuerdas que cuando hubo 8 años de guerra entre Irán e Irak en los años 80, al final el Ayatollah Khomeini, que era entonces el líder previo al anterior, dijo voy a beber un vaso de veneno y voy a aceptar un alto el fuego? Hacía falta alguien que beba el vaso del veneno en este momento. Pero, ¿qué pasará con el régimen? Yo he visto una cosa muy interesante que tampoco salió en los medios de comunicación. Israel destruyó las guardias revolucionarias. Se van a reconstruir, pero las destruyó y casi no tocó en el ejército iraní. ¿Por qué será? Se decía en España antiguamente. Bueno, por un motivo muy claro, para que haya alguien que pueda tomar el poder en caso de algún tipo de cambio del régimen, ocurra cuando ocurra. Bueno, todo esto que nos dices es súper interesante, pero dado que estamos hablando de futuros posibles y empezamos hablando de un grupo posiblemente muy amplio de países con mayorías musulmanas que están a punto de acercarse a Israel diplomáticamente, este acercamiento es algo que va a ser definitivo, es decir, porque hay muchos que apelan a esto que creo que en árabe se llama taquía, es decir, admitir como una negociación mientras tanto hasta poder recuperarse y volver a atacar. El mundo árabe podría llegar a admitir y asumir con naturalidad la existencia de Israel. Y cuando digo el mundo árabe, no me refiero solamente a los líderes, porque seguramente los líderes lo tienen muy asumido, pero ¿qué pasa con el pueblo? Porque lo vemos con Egipto y Jordania, que a pesar de que las autoridades colaboran con Israel, pues en la calle esa sensación sigue estando bastante empapada de adversidad, ¿no? Contra Israel. ¿Cómo lo ves? Taquía es en realidad la legitimidad de mentir si eso sirve la yihad, la guerra santa. Y eso es algo más bien chiita que también fue adoptado por Hamas. Eso es algo que yo les digo a mis colegas periodistas españoles y de otros lugares que no tienen ni idea de lo que eso es, que cuando escuchan los datos que Hamas da de muertos en Gaza, que tengan mucho cuidado. Por ejemplo, pero muchas cosas más. Yo, después de acompañar desde 15 años ya, 14, 15 años, todo este proceso con el mundo árabe, estoy convencido de que no hay un engaño aquí por parte de los gobiernos, como muy bien dijiste, de muchos de estos países, no todos, pero muchos de ellos. Incluso hay países, me atreveré a decir quién, que según la ley, cualquier tipo de normalización con Israel es ilegal y sin embargo están buscando, invitando a israelíes para ir allí. Te voy a decir que Siria ayer acaba de invitar una personalidad israelí, sin decir nombres, a venir a Damasco. Están ocurriendo muchas cosas. Yo creo que Arabia Saudita tomó la decisión. Acabo de hablar con alguien de Arabia Saudita que le propuse verle la semana que viene allá en el Golfo y él me dijo con gusto, pero 3 días después yo estaré en Tel Aviv y podemos vernos también en Tel Aviv. Y esa misma persona, que es bastante destacada, me dijo ya hace tiempo una frase que me quedó aquí, que es
lo que empezó en los céspedes de los kibutz del sur de Israel el 7 de octubre, terminará en los céspedes de la Casa Blanca con un acuerdo de normalización entre Arabia Saudí e Israel. O sea, hay una decisión estratégica, hay voluntad, hay motivación, no por amor, Jorge, no hay amor, nadie ingresa en el movimiento sionista. Pero yo creo que incluso ahora, después de esta guerra, hay mucha gente en el mundo árabe que dice chapeau. Israel es la superpotencia de la región. Lo que hace Israel es impensable. No hay nadie más que sea capaz de hacerlo. Pero no es el único motivo. El motivo militar es muy importante. Me lo dijeron ya, te puedo decir quién. El jefe de la inteligencia saudí durante 20 años, el príncipe Turki el Faisal, me dijo en el 2014, no hay ningún ejército tan fuerte como Israel entre Indonesia y Gibraltar. Tengo mucha curiosidad de escuchar qué dice él ahora, después de todo esto, pero me lo imagino. Pero no es solo una cuestión militar. Él me lo dijo ya en el 2014. No habéis entendido, me dice con todo el gran Mossad que tenéis, no habéis entendido que ya después de la guerra del 73, Kippur, nosotros en el mundo árabe decidimos que la opción militar es inexistente ante Israel, que la única forma de doblegar, de conseguir algo con Israel, de devolver territorios, etcétera, es a través de negociaciones. Luego me dijo, tenemos enemigos comunes, eso es obvio. Ellos se sienten amenazados por Irán tanto o más que Israel. De hecho, tienen tanto miedo que toda la ayuda que han dado a Israel durante estos 12 días la mantienen en secreto, para que los iraníes no lo sepan y no se atrevan a atacarles a ellos, como hicieron contra las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudita en su momento. En tercer lugar está el tema de la Startup Nation. Ellos ven en Israel la meca de la tecnología y de la ciencia. Y me decía el príncipe Turki el Faisal saudí, me decía, ¿por qué no creamos la Startup Region, la región de los startups? Vamos a unir esfuerzos y vamos a hacerlo. Y te puedo decir, tú hablaste de Jordania y de Egipto, donde tenemos un serio problema con su opinión pública, que es muy anti-israelí, contrariamente a los gobiernos. Pero eso no ocurre en Emiratos Árabes Unidos. Emiratos anteayer acabó la guerra con Irán, el alto el fuego. Ayer ya habían vuelos de Fly Dubai hacia Israel. Fueron los primeros, la primera compañía extranjera volando hacia Israel. Ahí tenemos intercambios económicos que si te pudiese decir las cifras reales, te quedarías muy sorprendido. Las oficiales son 4.000 millones al año casi, las reales son casi el doble. Y en unos años, en nuestra Cámara de Comercio que yo presido, me lo presentan, según los estudios, en 5 años podemos pasar mucho más la barrera de los 10.000 millones de dólares, solo con Emiratos Árabes Unidos, que es un país con una población similar a la de Israel. 500 vuelos mensuales entre Emiratos e Israel hay en tiempos normales. 500, es como un puente aéreo Barcelona-Madrid. Es esta la situación que tenemos con ellos. O sea, tenemos un problema sobre todo por Gaza con la opinión pública. Cuando la opinión pública ve las imágenes terribles que salen de Gaza, ellos obviamente se identifican con sus hermanos palestinos, pero los gobiernos los intentan tranquilizar. En Emiratos, por ejemplo, e incluso hoy en día en Arabia Saudita, preparan a la población en los años ya en las redes sociales. Eso no se hizo en Jordania y en Egipto. La paz fue una paz entre los gobiernos y los ejércitos. Te puedo decir que en los últimos días había soldados israelíes dentro de Jordania, dentro de Jordania, juntos con el ejército jordano, intentando impedir la infiltración de células proiraníes o iraníes. Juntos, mano a mano, trabajando. El pueblo de Amán no sabe esto, probablemente no lo va a saber tampoco, porque tampoco le conviene al rey. Pero que tú sepas que los aviones jordanos han derribado cientos de drones lanzados por Irán sobre Israel. Y ellos están en el aire arriesgándose parando estos drones y avisando sobre los misiles.
algo nuevo ocurre en esta región. Se llama la Alianza de Abraham, no los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham ya están desde 2020 y van a continuar. La Alianza de Abraham es una especie, diría yo, un germen de lo que puede convertirse en el futuro en una especie de NATO, de OTAN en esta región, sobre todo si continúa la amenaza islamista radical contra toda esta región y contra Israel. Pues, ¿qué te voy a decir, Enrique? Hablar contigo es un gusto porque deja claras muchas cosas que nosotros nos vemos desconcertados cuando vemos, por una parte, las noticias en España, en las televisiones, no solamente en las estatales, que sería comprensible, pero también en las privadas, que realmente aceptan, como tú mencionabas, las cifras que les da jamás sin rechistar, etcétera, etcétera. Pero Y no solo eso, mucho más que esto. Jorge, en España los medios de comunicación viven un apagón, un auténtico apagón. Están contaminados de una forma preocupante. Yo creo que el problema no es de Israel en sí. Es un problema de lo que son los medios de comunicación. Se han convertido en un periodismo McDonald's, en un periodismo instantáneo, superficial y además que deforma la realidad. O sea, el periodismo del TikTok, de las películas de 15 segundos que determinan todo un fenómeno que es en realidad el conflicto más complejo y más largo de la historia de la humanidad en este momento. Y hay tanta ignorancia y tanta superficialidad que lo que ocurre es que unos se copian a los otros y creen que están diciendo axiomas y no entienden que están deformando la realidad de una forma, te digo más, incluso cuando hay cosas que supuestamente son positivas para Israel, siempre les dan la vuelta y lo maniquean de alguna manera, lo cuentan de una forma como si fuese algo negativo por parte israelí. España ha perdido su lugar alrededor de la mesa del futuro. Y esto me duele a mí personalmente. Yo creo que España podría, la España de la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, donde todo empezó, donde por primera vez tenías israelíes, palestinos, sirios, jordanos, egipcios, todos juntos en la misma mesa, con España, coordinados por España, en el Palacio del Rey de España. España, si no cambia de actitud radicalmente en un futuro cercano, no será parte de esta gran aventura que va a empezar en esta región del mundo. Los malos aún están allí y van a estar allí por más tiempo, aunque se llamen no Hamas, sino de otra manera, no Hezbollah, sino de otra manera, no Daesh, si no tengan un nuevo nombre, pero ellos, esta ideología estará allí.